Luis Alberto Petto Restrepo, director de cine y televisión, es el hombre que ha estado al frente de grandes series de nuestra televisión que de alguna manera han mostrado ese pasado nefasto que vivió Colombia y que vive con el narcotráfico. Sin tetas no hay paraíso, Las muñecas de la mafia y El cartel de los sapos. Pues hoy tiene en sus manos la responsabilidad de dirigir una producción con los mismos matices, basada en un libro de Germán Castro Caicedo. La serie de La Bruja habla sobre los nexos de la política, la mafia y la brujería en Colombia por allá a finales de los años 70. Pues Antonio Morales se fue hasta Villa de Leyva, uno de los lugares donde se está grabando esta producción, para hablar con Petto Restrepo sobre su nuevo reto y, por supuesto, también sobre su afición, el cine. Antonio Morales entra al radar. Luis Alberto Restrepo, bienvenido al radar. Acá en este escenario tan agradable de Villa de Leyva, ¿no? Delicioso este clima. Oiga, Petto, porque usted le dicen Petto, no lo vamos a decir Luis Alberto, porque usted le dicen Petto. ¿Usted es Petto o Luis Alberto? Luis Alberto, pero me dicen Petto. Bueno, Petto, ¿cómo es La Bruja, a grandes rasgos? A ver, mira, La Bruja es una historia que está basada en un libro de Castro Caicedo, que cuenta la historia de una bruja, cuenta la historia de una maestra de escuela que terminó siendo la bruja del presidente a principios de los años 80. Pero también cuenta la historia de ¿Presidente Turbay en este caso? A ver, en el libro cuenta la historia del presidente Turbay, pero realmente esto es la historia de cualquier presidente. O sea, digamos, la adaptación habla a grandes rasgos de las historias que cuenta el libro. Y cuenta también la historia como del primer caso de narcopolítica, o de uno de los primeros casos de narcopolítica que hubo en el país. La historia de un narcotraficante que de alguna manera se toma a un pueblo, lo cual es una metáfora perfecta de lo que pasó en este país en los últimos 30 años. Y pasan muchas cosas, evidentemente no lo vamos a contarle a los televidentes, pero... Ahí pasa de todo, sí, es una historia donde se conjuga un poco el suspenso, el amor, la política por cantidades, la brujería, habla mucho del puesto que tiene la brujería en la sociedad, que es una cosa que siempre ha estado presente. Que es una cosa aparentemente oscura, pero parece que todos los sectores del poder utilizan diferentes... áreas de las artes adivinatorias, ¿no es cierto? La brujería siempre ha estado cerca del poder desde siempre en la historia del hombre y realmente, para mí ha sido realmente una sorpresa descubrir que eso todavía está vigente y vigente de qué manera. ¿Qué más? El gobernador. Pues no tienes como unas mancuernitas, pero como con esmeraldas. Claro que sí, déjame ver. Sí. Petto, ¿qué tan complicado es adaptar un libro? Yo sé que usted trabajó esto con una libretista, con Alberto Quiroga, que es muy difícil convertir en una serie de televisión 200 o 300 páginas como las de Germán Castro. Muy complejo, realmente, digamos, hubo que inventar un mundo completo, porque realmente el libro de Germán Castro habla de muchísimas cosas, de muchísimas historias distintas, y lo que teníamos que hacer en esto era concretarlo en unos pocos personajes, porque para poder hacer una serie de televisión o una película hay que realmente concretar esas historias en unos pocos personajes, y eso termina transformándose completamente. Por eso te digo que esto no es la historia de nadie en concreto. Digamos, la historia se parece al libro en grandes rasgos, pero yo creo que Alberto hizo un gran trabajo en ese sentido porque logró como concretar todo en un microcosmos, como que redujo toda la historia casi que a un nivel familiar, y ahí se siente mucha claridad a la hora de contarlo. Petto, hay críticas, así como también hay grandes elogios en torno a la televisión colombiana en general, y usted tiene una larga experiencia en el sentido de reiterar y reiterar el tema del narcotráfico y el tema de la violencia. Hay quienes dicen, hombre, pero ¿cómo le vamos a sacar el cuerpo a nuestra realidad? Y hay otros que dicen, no exageremos más. La Bruja tiene algo de narco, es decir, no es como otras series, como El cartel de los sapos que usted hizo. ¿Qué siente usted en ese sentido en la televisión colombiana? A ver, yo siento que es importante hablar de todas las cosas que pasan en este país, que evidentemente ha habido en los últimos 4 o 5 años como una especie de boom, y de pronto ha habido un exceso de series sobre el narcotráfico, pero que era necesario. O sea, yo creo que el país tiene que tocar todos los temas y que la televisión es un foro muy amplio donde de pronto no se tocan las cosas, digamos, a nivel de profundidad que en otro tipo de foros, que en el periodismo, pero que es importante que se hablen de esas cosas, y realmente la manera como la gente lo ve y la manera como la gente se vuelca a ver estas cosas significa que la gente necesita que se hablen de estas cosas. Bueno, vamos a hablar de sus películas. Usted tiene 2 largometrajes hechos, La primera noche y La pasión de Gabriel, que son historias del conflicto colombiano. Una muy fuertemente en el sentido de las influencias nefastas del paramilitarismo
La primera noche, y la otra La Pasión de Gabriel, donde se mezclan un montón de factores de violencia, de actores de violencia. ¿Cómo siente usted ahora, un poco desde lejos, ese par de películas suyas que son tan buenas? Sobre todo La Primera Noche, a mí esa me parece fascinante. Pues no, a mí me gusta mucho, digamos que estoy orgulloso de haberlas hecho, y realmente yo siento que también, pues que a mí me gusta mucho tocar todos los temas que hablan de las cosas que nos tocan a todos, que de alguna manera nos afectan a todos, y evidentemente pues el conflicto, la injusticia que hay en este país, son cosas que están ahí y que están a la orden del día, y en ese sentido, pues yo creo que hay que hablar de eso. O sea, a mí realmente de alguna manera lo que me interesa es el país, y por eso hago ese tipo de películas. Y le toca reprimir sus ideas políticas, que yo sepa qué lado van, para que no se noten en las películas, es decir, para matizar de alguna manera. ¿Usted se pone por encima de sí mismo? No, yo en realidad lo que intento más bien es ser racional un poco y ser muy honesto en la forma de abordar los problemas e intentar ver las cosas como con distancia, pero una distancia, digamos, positiva, que me permita salir de los apasionamientos, digamos. Y de los clichés muchas veces. Peto, balances positivos económicamente de sus películas en el contexto del cine colombiano. Por hecho, ¿quedó debiendo? Sí, siempre quedo debiendo. Sí, el cine es un hobby un poco costoso. Hay quienes dicen, Peto, la gente que lo conoce, que usted trabaja en televisión, como en La Bruja, por ejemplo, para poderse gastar esa plata haciendo cine. ¿Eso es verdad? Desgraciadamente. De verdad, usted realmente trabaja en televisión, luego hace cine, pierde y vuelve a la televisión. Queda empatado otra vez, sí. Queda empatado otra vez, sí. Oiga, hagamos un ejercicio un poco de memoria reciente, cosas que usted ha hecho, para que las comente usted así tranquilamente. El cartel de los sapos. El cartel fue como un descubrimiento muy agradable, porque fue encontrar, al trabajar una serie escrita por una persona que había estado inmersa en ese mundo, fue evidentemente ver como una ventana hacia un mundo que es nefasto, y que tiene como un nivel, digamos, de realidad que era muy difícil darle a uno desde su visión ajena de clase media, completamente apartado de ese mundo. El haber hecho eso a partir de ese libro que escrito por Andrés López, que estaba en ese mundo, fue realmente como encontrar cosas que no tenía uno claro cómo era que funcionaban y por qué la gente pensaba y actuaba de cierta manera. Y yo creo que el cartel nos sirvió para ver eso. Tiene como, de alguna manera, revela el trasfondo y el trasunto de la cultura del narco, ¿no es cierto? Como fenómeno social que lo es. Fenómeno, y de una manera de pensar de esta gente. Sí. Y yo creo que eso fue lo que le interesó tanto a la gente en este país y en otros países, porque el cartel fue muy exitoso. Muy exitoso, sí. ¿Y Sin Tetas no hay paraíso? Sin Tetas, pues realmente ese es un mundo también muy extraño, muy fuerte, que yo realmente no tenía tan claro que existía cuando comencé a hacer esa historia. Realmente para mí fue también como sumergirme en un mundo. No sabía que había mucha prostitución en Colombia, sabía un poco ese delirio de la mujer objeto, ese delirio con la silicona, con todas esas cosas, pero la verdad yo me había movido en un mundo muy ajeno a ese, y para mí fue muy interesante entender eso, porque además nosotros filmamos eso, grabamos eso en Pereira, en el barrio Cuba, que es uno de los barrios, digamos, más afectados por ese tipo de situaciones, y realmente percibir la gente allá, la gente que trabaja con nosotros, que nos contó todas sus historias, nos dimos cuenta cómo era acertado y de real todo lo que estábamos contando. ¿Las muñecas de la mafia se acerca también a ese tipo de extrapolación de la realidad en la ficción? Sí, tal vez, sí, también un poco. Habla más un poco de las relaciones entre... Pues es que es un mundo muy machista y un mundo donde la mujer realmente es un objeto, quiera o no lo quiera. Claro. Y en ese sentido también habla un poco de... Vayámonos un poco más atrás en su trabajo, porque usted tiene una experiencia en hacer series de históricas de época. Bituima, yo vi eso y me parecía una cosa excelente. ¿Cómo lo siente ahora, después de 15 años? Sí, 15 años. Bituima, lo más impresionante que yo veo ahora en Bituima es que es una historia que sucedió en 1780 y cuenta las mismas historias de ahora, es una historia de desplazamiento. Bituima es la historia de cómo un pueblo queda vacío por la intransigencia de los gamonales, por la demencia de los gamonales, y eso es una cosa que no ha cambiado en este país, seguimos en la misma. Y usted realizaba y dirigía un programa fantástico que se llamaba Expediente. Sí, unos viajes buenísimos con vos por todo el país. Andábamos por todo el país. ¿Tiene nostalgias de su época metido en el periodismo directamente? Usted fue editor de noticieros, etcétera. Sí, pues a mí eso siempre me ha gustado mucho, pero realmente ha sido muy lateral lo que yo he hecho ahí, casi todo lo he hecho con vos. Con la ficción. Muy agradable, sí. Peto, ¿en qué anda trabajando en sus dos
hilos conductores en el cine y en la televisión. En el cine, ¿qué está preparando? Pues en la televisión estoy terminando La Bruja y en cine estoy preparando una comedia que pienso filmar a principios del próximo año. Es como una comedia negra, que es la historia de una revista, la historia de un trepador. Es la historia de un hombre que tiene que ver con los barrios de invasión y que a través de eso hace su capital político. Ah, un forero fetecua, una cosa de ese tipo. Yo digo que es la historia, mamando gallo, yo digo que es la historia del asistente de forero fetecua. Oye, volviendo un poco usted hizo un reality, ¿qué sensación tiene de los realities? A mí la verdad es un género que no me interesa mucho, no, fue interesante de hacer porque es una cosa muy amplia, muy difícil, hay que trabajar muchísimo, pero realmente es un género que no, lo hice como por conocer, pero no. Ya, y las telenovelas, porque usted ha hecho también telenovelas, ¿no? Más series que telenovelas. Sí, yo prefiero las series y las películas, espero mantenerme ahí. ¿Cómo sigue usted era un hombre que le gustaba la rumba, la salsa, ha bajado los niveles como a todos nos pasa con los años? Es inevitable, sí, es inevitable porque los guayabos cada vez son más duros. ¿Y el deporte? Usted era un muy buen basquetbolista, fútbol, hasta béisbol jugaba, ¿no? Todavía. No le creo. Sí, todavía. ¿Sigue yendo a la Universidad Sí, Nacional? todavía, a veces sí. Usted es un hombre que debate permanentemente políticamente con los amigos, con la gente, con todo el mundo. Usted es como una especie de hilo conductor de ideas y debates. ¿Sigue en eso o ya se calmó? No, a mí me parece que la política es una de las cosas más interesantes que suceden en la vida y la verdad yo soy muy curioso con todo, entonces yo vivo permanentemente pendiente de todo lo que pasa en el mundo en ese sentido. ¿Qué tal la experiencia de trabajar con Flora Martínez, que es una actriz pues de muy larga trayectoria ya en La Bruja? Pero es una maravilla de actriz, a mí me parece que es una mujer supremamente versátil, muy dedicada, muy talentosa y yo estoy realmente muy contento de lo que ella hizo en La Bruja. Yo creo que los que lo están viendo y los que lo van a ver se van a dar cuenta que realmente hizo un trabajo muy interesante. Bueno, Petro, hasta la próxima serie. A la próxima. Chao. Gracias.